Este es el tema número 32 de nuestra serie, Las dispensaciones bíblicas. Estamos hablando acerca de la dispensación de la gracia. Hablamos de dos sacerdocios, ¿verdad? El sacerdocio bajo el orden de Melquisedec y el sacerdocio bajo el orden de Aarón. Nosotros somos sacerdotes según el orden de Melquisedec. Damos gracias a Dios por esto, ¿no? Ahora, quizás tenemos que solamente reforzar un punto acá, y es el hecho que expliqué acerca de la distribución de la primogenitura entre las tribus de Israel. La primogenitura implica tres derechos: el derecho a doble porción de la herencia a la muerte del padre, el derecho a ser el líder de la familia o de la tribu y el derecho a tener el sacerdocio. Esto que lo tenía Rubén lo perdió por pecar contra su padre y acostarse con su concubina, la concubina de su padre. Entonces su padre, cuando bendice a todos, a él también le dio una bendición, pero repartió espiritualmente la primogenitura entre José, a quien le dio una doble porción, a Judá, a quien le dio el liderazgo, y Leví, a quien le dio el sacerdocio. Así quedó establecido. Dios hizo más tarde que las cosas terminaran de esa forma. Bueno, pues José le tocó doble porción de tierra. No hay una tribu que se llame José, pero si tú miras el mapa no hay ninguna tribu que se llame Rubén, porque Rubén perdió lugar en Canaán, porque él escogió vivir en el otro lado del río. Y entonces finalmente ellos perdieron esa tierra, y Israel es lo que es hoy Israel, ¿no es cierto? La zona que está entre el Jordán y el Mediterráneo. Pues bien, pero tú ves en los mapas de la Biblia que puedes ver en las tribus de Israel, y tú ves a Efraín y Manasés como si fueran dos tribus, pero es una sola, es la tribu de José. Estos son los dos hijos de José, esta es la doble porción. Luego ves que Judá tiene el liderazgo y Leví tiene el sacerdocio. Entonces leemos aquí en el libro de dice Números 3, 5 al 10. Jehová habló a Moisés diciendo: haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo, y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. Y darás los levitas a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados de entre los hijos de Israel, y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Entonces, el sacerdocio y todo lo relacionado con el sacerdocio fue entregado a Aarón y a la tribu de Leví. Pero a la tribu de Judá, mira la bendición que le da Jacob. Génesis 49, 8 al 10. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Y a él se congregarán los pueblos. ¿Sí? Entonces,
tú puedes ver, ¿no es cierto?, que acá hay dos funciones que son el sacerdocio y el liderazgo separadas, completamente separadas, nunca se juntaron. Sin embargo, bajo la gracia están juntas. Bajo la gracia están juntas. Hebreos 7.1 dice: Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Así es que Melquisedec cumplía estas dos funciones. Era rey y era sacerdote. Jesús es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y él también es rey y es sumo sacerdote. Así es que Jesús es de la misma característica que Melquisedec, rey y sacerdote. Y nosotros fuimos constituidos igual que Melquisedec, igual que Jesús, reyes y sacerdotes. Apocalipsis 1, 5 y 6. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Entonces ves aquí que aquí hay una idea, un modelo, un diseño que viene desde Melquisedec a Jesús y a nosotros. Ahora, alguien me preguntó si Melquisedec es el primero de ese sacerdocio. ¿Es Melquisedec superior a Jesús? Y decididamente nunca, jamás. Jesús es el sumo sacerdote eterno. Melquisedec está en los cielos y Melquisedec no es el sumo sacerdote de su sacerdocio. Se llama Melquisedec porque con él comienza este tipo de sacerdocio. Es decir, Dios comienza con un hombre 500 años antes de Aarón, un sacerdocio que pasará por encima de la ley y continuará después de la ley, es decir, en este tiempo y por toda la eternidad. Entonces, él establece un sacerdocio para Israel, su pueblo, pero hay un sacerdocio mayor y distinto que viene 500 años antes de que Israel recibiera el sacerdocio levítico, ¿verdad? Y ese sacerdocio, el primero de ese sacerdocio se llamó Melquisedec. Dios lo levantó como un anticipo, pero el verdadero sumo sacerdote de ese sacerdocio es el Señor Jesucristo. Y aún Melquisedec, en los cielos, está bajo la autoridad del Señor Jesucristo. Jesucristo es el sumo sacerdote de Melquisedec. Jesucristo es el sumo sacerdote de todos los que son integrantes de ese sacerdocio. Pues bien, nosotros somos llamados real sacerdocio, nación santa, ¿verdad? Y somos el sacerdocio del Señor y de la gracia. Este es el sacerdocio de la gracia. Ahora vamos a empezar a ver otro aspecto, y es el asunto de los templos. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, no solo recibió la ley, él también recibió muchas visiones acerca de cosas celestiales. Y una de las cosas que el Señor le ordenó fue que en la tierra él edificara un tabernáculo que fuera exactamente igual como él lo vio en el monte. En el monte Sinaí Dios le mostró. ¿Qué le mostró? El tabernáculo celestial. Le mostró un tabernáculo, una tienda con dos partes y luego una tercera parte que es un patio protegido por una carpa, ¿no es cierto? De 2,5 metros de alto. Dios le mostró eso, le mostró los altares, le mostró los elementos que tenía que hacer, cómo tenía que construir cada cosa, de qué era cada asunto, de qué metal, de qué madera, las vestiduras sacerdotales, los óleos, todo, mostró todo. Y Moisés vino
y el Señor levantó hombres sabios, capaces, competentes para hacer todo eso que Dios le había mostrado. Pero el Señor le recordó un par de veces y le dijo, recuerda, haz todo de acuerdo a cómo viste en el monte, al modelo que viste en el monte. Entonces, lo que Moisés vio fue el tabernáculo celestial y él lo replicó en la tierra. De manera que el tabernáculo terrenal era una réplica del tabernáculo celestial. En el tabernáculo que vio Moisés, que Dios le mostró, porque Dios quiso mostrárselo así, así funcionaba eso, ¿no? Ahora, tú ves que el Nuevo Testamento revela algo que Moisés sabía, pero que Israel nunca lo supo. Israel pensó que Dios le mostró una maqueta o le mostró un diseño y Moisés vino y lo hizo acá nada más. Pero Israel nunca supo que hay un lugar santísimo en el cielo y hay un lugar santo y hay un atrio y que hay un templo celestial. Lo que vio Moisés fue ese templo celestial, ese tabernáculo celestial. Pues bien, y él lo replicó acá en la tierra. Eso te dice algo. Eso nos dice primeramente que Moisés era el que sabía, el pueblo no entendía. No entendía lo que estaba haciendo y lo que estaba operando. Y por qué tenía que ser de tales dimensiones y por qué tenía que ser de 3 partes. Y había una puerta y había esto y había lo otro. Pero Moisés sí lo sabía. Y todo eso es porque él debía en lo natural replicar lo celestial. Así es que cada vez que había un sacrificio, algo celestial se movía, pero en ignorancia para el sacerdote que estaba funcionando. Por otro lado, ¿no es cierto? El templo mismo, el tabernáculo mismo, el lugar de reunión, lo que se llamó la casa de Dios, que incluye el tabernáculo, ese concepto incluye el tabernáculo y también el templo que más tarde edificó Salomón, la casa de Dios en la cual operó y funcionó el sacerdocio levítico, fue siempre una casa física, terrenal. La casa de Dios donde funciona y opera el sacerdocio de la gracia es una casa espiritual, espiritual. Esa es una tremenda diferencia. Tú me dirás, pastor, pero tenemos templos, apóstol, tenemos templos. ¿Es verdad? Tenemos templos. Pero los templos son solamente la casa de la iglesia, donde la iglesia se junta, se reúne. Por eso alguien levanta un templo, lo edifica, lo consagra, lo usa, de pronto queda pequeño para la iglesia, compran un lugar más grande, venden el templo y esa casa termina siendo un supermercado. Porque no hay lugares sagrados, no hay lugares físicos sagrados como había en el templo era sagrado. Pero las casas que usamos, los lugares, los locales que usamos, los consagramos, que es distinto. Y durante el tiempo que la iglesia esté ahí, son exclusivamente para el uso de las cosas del Señor. Pero una vez que ya no nos sirven, nos vamos a otro lado. Y ese lugar sigue su propio uso. Es lo que el Señor le dijo a la mujer samaritana. Te digo que la hora viene y ahora es cuando ni en Jerusalén ni en este monte adoraréis al Padre. ¿Sí? ¿Qué está diciendo? Que tanto el templo de Jerusalén como lo que había en el monte Gerizim serían directamente determinados, su función, su validez, su utilidad para Dios, porque el propósito y el trabajo de Dios se haría desde otro templo, el verdadero templo, el que vio Moisés, la verdadera casa de Dios, la casa que se replicó en el desierto y que más tarde replicó Salomón en Jerusalén. Entonces, tanto el tabernáculo como el templo fueron réplicas, fueron diseños terrenales de realidades espirituales. Hoy día operamos en esas realidades espirituales en un templo espiritual. Vamos a hablar mucho más de esto en el próximo tema.